Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, esta grabación corresponde al tema de listas en Python. Es un tema que considero es importante que se aborde. Este tema ya se dio en una de las sesiones, sin embargo, hubo un problema con la grabación que no se pudo renderizar de forma correcta el video, así que se las daré de nuevo para que puedan ustedes tener la grabación en sus archivos. Ok, entonces vamos a empezar y les voy a presentar para ello la pantalla. Antes de poder comenzar, quería mostrarles esto importante, que me parece importante. No déjenme apagar la cámara para que no me genere ruido aquí. Y bueno, esto solamente es como un panorama general. Esperen, aquí les estoy mostrando pantalla. Este es un panorama general de algunas aplicaciones que estoy en Anaconda Navigator. Esto como tal es el sistema operativo Windows. Ustedes pueden instalar diferentes aplicaciones, no importa el sistema operativo, Windows, Linux, Mac. Lo que sí les menciono es que vamos a estar utilizando algunas de ellas. Por ejemplo, ahorita estamos utilizando Jupyter Lab. Vamos a utilizar Spider nada más para que veamos cómo se ve. Y también de cierta manera les quiero mostrar cómo se ve PyCharm, que esto ya es más profesional, esto ya es más como para desarrollo de softwares, pero también quisiera mostrárselas. Este es RStudio, espero, bueno, más bien algunas de ustedes pueden estar familiarizados con este ambiente de desarrollo integrado de RStudio, pero si no, también nada más se los quería mostrar rápido. Igual pueden ejecutar Python. ¿A qué voy con todo esto? Que Python lo pueden ejecutar en cualquiera de estas, o bueno, en muchas eh, de estos softwares como tal. El que vamos a utilizar en estos cursos es Jupyter Lab y Spider, y ya les estaré mostrando unos más. Entonces, en Jupyter Lab, y esto es lo que les quería mostrar, es que una vez que se abre este panel, yo les recomiendo mucho, y esto se los menciono porque no recuerdo si se los mencioné, que tengan una carpeta en sí aquí, una carpeta, y esa carpeta sea específica para que ustedes puedan almacenar sus scripts de Python. Yo lo que les decía es que pueden crear una carpeta, bueno, en este caso no me quiere cargar directamente, pero ustedes pueden crear una carpeta y aquí en la parte de Jupyter Lab les aparece un folder y en este folder les van a aparecer todas sus carpetas que ustedes tienen creadas o bueno, más bien sus directorios de las carpetas. Entonces simplemente en alguna de ellas seleccionen la que crearon y ahí guardan sus scripts. Muy bien, entonces vamos a empezar. Le voy a dar aquí en Python File. Nada más recuerden que para generar esto aparece esta opción de más, que es algo que se llama Launcher. Y aquí les aparece Python File y algunas otras opciones. Le voy a dar en Python File y posteriormente voy a darle clic derecho para generar la consola, para este editor en específico. Eh, Algo que les decía es que aquí, digamos, aparece de cierta manera las opciones que puede utilizar el kernel para Python, pero pueden utilizar un kernel para otro lenguaje de programación. Pueden utilizar varios aquí en Jupyter, pero ahí tienen que instalar ciertas cosas específicas, que esas no las vamos a abordar aquí en este curso, pero si tienen duda o quieren ejecutar algún lenguaje de programación en Jupyter Lab, me pueden mandar mensaje. Muy bien, selecciono el kernel de Python, Python 3, porque es la última versión que tenemos, Python 3.11.1, creo que es la última. Aquí estoy utilizando punto 9.13. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el tema de las listas. Y para eso, yo quiero decirles y quiero comenzar mencionándoles que las listas es otro objeto u otra estructura de datos en Python. Algo que hay que tener en cuenta es que anteriormente vimos las cadenas. Las cadenas como tal simplemente son ese arreglo de palabras, ese arreglo de caracteres que se van a observar encerradas entre comillas, comillas simples, comillas sencillas o comillas triples. Esas solamente son cadenas y se las quería mostrar porque algunas de las, digamos, como alguna de las sintaxis o alguna de la forma de manipular y extraer datos de una cadena se asemeja igual en las listas. ¿A qué me refiero? ¿Y a qué voy con todo esto? Que las listas en Python lo que representan son arreglos específicos que nos permiten almacenar datos. Las cadenas no te permiten almacenar datos, simplemente son caracteres, son letras. Las listas ya te permiten almacenar datos de una manera ordenada. Ya estaremos viendo más adelante lo que representan otras estructuras de datos u otros objetos en Python que son los diccionarios y las tuplas.
Pero en este caso las listas lo que representan son un arreglo específico de datos, un arreglo ordenado de datos que de cierta manera es mutable, es decir, se puede modificar. Los elementos que yo pueda almacenar en una lista se pueden modificar. ¿Cómo genero una lista? Para poder generar una lista, voy a usar el punto láser. Para poder generar una lista, tengo que utilizar una sintaxis específica. Oye, esperen, aquí les estoy mintiendo un poco porque esto no es una lista. Mm, esperen, nada más. Es que esto lo combiné con el lenguaje R y esto era la lista, era L1. Unos, esto, L1, ¿vale? Es una sintaxis que utiliza R, en otro lenguaje de programación. Pero para poder generar una lista, lo que se hace es lo siguiente. Debemos describir, bueno, no necesariamente una variable, yo recomiendo siempre guardarlos en una variable, trabajar con variables, pero lo que se hace es esta sintaxis, colocar unos corchetes y dentro de esos corchetes voy a escribir números o elementos entre comillas, perdón, separados por comas. Aquí yo como ejemplo estoy generando una lista, aquí puse vector, una disculpa, una lista de 5 elementos. ¿Qué elementos tiene? Tiene en este caso el 1, el 4, el 5, el 8 y el 9. Entonces, ¿cómo la genero? Me voy a ir a Jupyter Lab. En Jupyter Lab voy a poner un comentario que diga crear una lista de 5 elementos. Voy a poner 5 elementos. Y lo que voy a hacer aquí es escribir lo siguiente. Voy a escribir L1, que será el nombre de mi variable, coloco el signo igual, un espacio, coloco el corchete, y ahí voy a empezar a escribir los elementos. 1, 2, perdón, 4, 5, 8, y creo que tenía el 9, ¿vale? Coma 9. Cierro el corchete y ejecuto ese código. Simplemente le doy, recuerden, con Shift Enter, se ejecuta en el kernel de Python, y ya simplemente para poder verlo, puedo ejecutar aquí la palabra print, bueno, puedo colocar la función print, coloco L1, cierro paréntesis, presiono Shift Enter y se muestra mi lista. Aquí algo muy importante que hay que tener en cuenta, las listas tienen este arreglo en específico, tienen elementos separados por comas y todos esos elementos están encerrados entre comas. Así es como se representan las listas, ¿vale? Entonces, nada más un momento, esperen un momento. Entonces, le decía, tienen ese arreglo en específico. Siempre las van a explicar porque van a aparecer unos corchetes, van a estar separados por coma. Eso es lo que representa una lista en Python. Yo puedo crear otra lista que tenga 6 elementos, por ejemplo, y tengo que escribir exactamente lo mismo. Separarlo por coma, estos elementos, y encerrarlos entre corchetes. Y eso guardar en una variable, en este caso L2, así es como le puse. Entonces, vamos a trabajar con esta lista, este ejemplo que tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tiene los 6 elementos que están escritos en la parte de arriba como un código. Y yo lo que les quiero mostrar es esto. Anteriormente habíamos visto que con las cadenas se pueden trabajar o se pueden tener índices, ciertos procesos, bueno, iba a decir mecanismos, se tienen cierta forma de extraer datos de una cadena utilizando índices. Con las listas es exactamente lo mismo. Yo tengo estos 6 elementos y estos 6 elementos los puedo representar a través del 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o con valores negativos en tu caso. Y lo único que va a representar es lo mismo que con una cadena. Van a representar posiciones de un valor. El 0 siempre será en este caso para el primer elemento. Entonces, si yo quisiera extraer un elemento de una lista, empezando por el valor, será escribiendo en este caso el número 0 o el número -6. Me voy a enfocar específicamente nada más en los valores positivos. En los negativos los voy a dejar para casos más específicos. Entonces, puedo extraer elementos de una lista utilizando estos índices. Recuerden que este proceso de utilizar índices se le llama indexing en Python, ¿vale? En otros lenguajes, como R, por ejemplo, incluso aplica para Python, a este proceso se le llama subsetting, el proceso de poder extraer datos de un elemento, un objeto, ¿vale? El subsetting. Aquí le llaman normalmente index. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una lista de 6 elementos, tiene el 1, el 2, el 3, bueno, del 1 al 6, y vamos a extraer estos elementos. Aplica exactamente igual que con una cadena. Puede utilizar una secuencia de valores o de índices para extraer diferentes números o diferentes posiciones, ¿no? En una lista. En este caso, simplemente recuerden que para poder extraer una lista,
en una lista tenemos que utilizar los corchetes. Entonces, estos corchetes son los que se utilizan al lado del nombre de la variable, se utilizan los índices y extraemos los valores. En este caso, al colocar el 0, 2.3, 2 puntos y el 3, estoy diciéndole a Python que me extraiga el elemento que va desde el 0 hasta el 3. Pero recuerden aquí que cuando yo le indico un valor más a al indexing, perdón, este no es indexing, este es slicing, le llaman el slicing. Cuando yo indico un número más a este valor, que es el 3, lo que le está diciendo a Python es que extraiga un valor anterior a este número final. Es decir, tiene que extraer hasta la posición 2. Entonces, por eso me extrae el 1, el 2 y el 3. Aquí están marcados. Vamos a verlo con código para que pueda ser más claro. Voy entonces a generar otro comentario que diga extraer elementos de una lista. Y yo lo que les decía es que puedo trabajar, por ejemplo, voy a poner primero arriba, mejor, como otro comentario, crear una lista de 6 elementos. Y voy a poner L2 igual a corchetes 1, 2, 3. Ahorita es sencilla escribir esta lista, nada más es del 1 al 6, cierro corchetes, ejecuto con Control Shift, ya tengo mi lista en mi ambiente de R, y ahora lo que voy a hacer es extraer elementos de la variable L2 que tiene esa lista de 6 elementos. Coloco el nombre de la variable, coloco corchetes y voy a escribir ahora, por ejemplo, el 0, nada más el 0. Y aquí cuando lo ejecute, lo que debería de esperar es extraer el número 1. Cuando coloco L2, coloco los corchetes, coloco el 1, cierro corchetes y extraigo el número 2. Entonces ven que voy extrayendo cada elemento desde la posición 0, que es el 1, hasta la posición 1, que es el 2, y puedo extraerlo hasta la última posición. Entonces simplemente para poder extraer más de un elemento, voy a poner aquí, extraer más de un elemento de una lista en Python, lo que debo hacer es escribir el nombre de la variable. Déjenme hacer un zoom nada más para que sea más grande. Aquí está. Escribo el nombre de la variable, coloco los corchetes, coloco el valor inicial que quiero que extraiga, en este caso el primero, que será con el valor 0, 2 puntos, y luego, ¿cuál es el último valor que quiero extraer? Yo quiero extraer, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3, pero yo sé que el 3 representa la posición 2, porque el 0 es el 1 es el 0, el 2 es la posición 1, el 3 es la posición 2. Si quiero extraer hasta el 3, tengo que indicar una posición después, es decir, hasta la posición 4, que es el número 3. Entonces, después de esos 2 puntos, coloco el número 3, cierro corchetes y ejecuto. Control Shift y voy a obtener otra nueva lista, 1, 2 y 3. Vean que lo que estoy obteniendo acá como tal es un número, no está encerrado entre corchetes. Si yo quisiera ver el tipo de objeto al cual pertenece este valor, yo lo puedo hacer. ¿Cómo? Voy a poner aquí, después de este script, voy a poner determinar, el tipo de objeto. Coloco o escribo la función type, coloco paréntesis, L2, corchete, 0, cierro corchete, cierro paréntesis y ya tengo en este caso una sintaxis un poquito más compleja. Voy a ejecutarla y lo que voy a obtener es que pertenece a los valores enteros. ¿Qué pasa si yo ejecuto lo mismo anterior con este slicing? Cuando yo lo ejecuto con este slicing, voy a poner determinar el tipo de objeto de lo anterior. Voy a escribir L2, perdón, la función type. Es más, aprovecho para mencionarles algo bien importante en los lenguajes de programación, cuando escribimos código, es que lo que se debe de tener en cuenta es que normalmente se generan los códigos de adentro hacia afuera. ¿A qué me refiero? Este código que escribí en la línea 12, aquí está, que estoy subrayando con el cursor, yo lo escribí ahorita de afuera hacia adentro, es decir, escribí primero la función type y luego escribí toda la sintaxis anterior. Yo lo que les recomiendo es que primero escriban el código. Primero escriban, en este caso, desde adentro hacia afuera. Entonces, si yo quisiera determinar el tipo de objeto al cual pertenece L2 y aplicándole el proceso de slicing, tengo que escribir primero todo lo que está en la línea 15, ¿no? Coloco L2, coloco corchetes, coloco el 0, 2 puntos, 3, corchetes y listo, ya tengo lo mismo que la línea 15. Para poder determinar el objeto al cual pertenece, encierro entre paréntesis,
Y ahora sí me muevo hasta el inicio y escribo la palabra type, que es la función type que me permite determinar el objeto o la clase del objeto. Ejecuto ahora sí esto con Control Shift y ahora vean que lo que me aparece aquí es lista. Este valor que obtengo al momento de generar o al momento de extraer un elemento con el proceso de indexing me genera un valor entero. El proceso de slicing aplicado a una lista me genera otra lista, pero más pequeña, que justamente es la que está aquí, que son los valores 1, 2 y 3. Entonces, de esta manera yo puedo extraer elementos de una lista utilizando índices individuales o puedo extraer elementos utilizando combinación de índices a través del proceso de slicing. Y esto lo que me va a dar como resultado es otra lista más, ¿vale? Eso es lo que obtenemos. Entonces, esto simplemente se los muestro porque aplica exactamente igual que en cadenas. Y les muestro este proceso porque en Python, en los lenguajes de programación, normalmente en los procesos de análisis de datos, lo que se requiere hacer es extraer elementos de una lista, extraer elementos de algún objeto en específico y trabajar con un grupo más pequeño, ¿no? Un subset de datos. Por eso les digo que en algunos lenguajes de programación a esto le llaman subsetting, porque están obteniendo un subgrupo de un grupo más grande. Entonces, aplica exactamente. Por eso les muestro esto. Entonces, ya que vimos esa parte, con las listas se pueden hacer otras cosas que con las cadenas también se pueden hacer, concatenar. Y vean aquí, les digo, bueno, me faltó aquí cambiarles lo de concatenar cadenas, pero aquí es concatenar listas. En este caso, para poder concatenar listas, lo que debemos hacer es crear una lista de valores, o bueno, tener dos listas de valores, las voy a guardar en una variable, en este caso voy a crear una lista que se llama L2, L3, y luego la voy a concatenar. ¿Cómo concateno una lista? Con el operador aritmético de suma. Entonces, les voy a mostrar en código cómo funciona esto. Voy a ponerles aquí. Primero, generar dos listas de diferentes elementos, ¿vale? Voy a generar una lista que se llame, voy a llamarle L3 ahora, L3, símbolo de igual, corchete, y voy a poner en este caso, ¿qué les parece? El 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. Cierro corchete, ejecuto mi lista, control shift, ya se ejecutó, casi no se ve aquí lo que ejecuta, pero ya se ejecutó. Voy a escribir otra lista que se llama L4, símbolo de igual, corchete, y ahora voy a escribir la sucesión siguiente, el número siguiente, 15, 16 y 17. Lo voy a hacer más corto para que vean que se va a añadir a la lista más grande. O lo puedo hacer viceversa también, ya les mostraré. Ejecuto la lista, ya está L4. Y ahora lo que voy a poner como comentario es concatenar listas. Voy a escribir lo siguiente. Voy a poner L3 más L4. Ejecuto este código y lo que voy a obtener es una lista más grande. Una lista que va a tener los elementos juntos o combinados de la lista L3 y la lista L4. 10, 11, 12, 13, 14 son los de la lista L3 y el 15, 16 y 17 pertenecen a la lista L4. Entonces, con la función de suma, con el operador de suma, puedo concatenar listas. Eso mismo pasaba con las cadenas, ¿no? Podemos concatenar cadenas. En este caso, podemos concatenar listas. Como en las cadenas habíamos visto que también podemos, en este caso, repetir o hacer repeticiones de datos, de valores, de strings, o bueno, de caracteres más bien dicho, con las listas aplica lo mismo. ¿A qué me refiero? Yo puedo colocar el nombre L3 o la variable L3, le voy a poner el operador de multiplicación y le voy a poner el número 2. Esto lo que le está diciendo a Python es que multiplique por 2 la lista L3. El hecho de decirle que la multiplique significa que la repita 2 veces. Voy a seleccionar este código, presiono Shift Enter y vean que lo que va a pasar es que la lista que es L3, que tiene del 10 hasta el 14, se está repitiendo aquí abajo como resultado, como output, 2 veces. Desde el 10 hasta el 14 está este fragmento y del 10 hasta el 14 este otro fragmento. Lo mismo va a aplicar con la lista L4, con cualquier otra lista que tenga. Con cualquier número que quieran multiplicar, será la repetición que se va a realizar 5 veces, 6 veces, 7 veces, 10 veces, las veces que sean necesarias. Eso va a aplicar de acuerdo a alguna problemática en específico que queramos resolver, claro. Entonces, de esa manera yo puedo también concatenar y repetir listas.
¿vale? Con el operador de suma o con el operador de multiplicación para las repeticiones. Entonces, eso es lo que les mostraba de las repeticiones. Yo puedo tener una lista que tenga diferentes elementos, no importa la longitud. Puede ser una lista de un elemento, una lista vacía, puede ser una lista de varios elementos. Bueno, con listas vacías nunca he aplicado. A listas vacías me refiero con esto. Generar una lista vacía. Lista vacía. Simplemente poner, voy a poner lst ¿vale? Así va a ser el nombre de la variable. ¿Por qué? Porque esto va a representar list empty, ¿no? Es como una abreviatura. Voy a poner el símbolo de igual y mi variable le voy a poner los corchetes que son en blanco. Simplemente coloco el corchete de apertura, el corchete de cierre, ejecuto, no me genera ningún error, ya se ejecutó aquí en mi consola. Voy a presionar, perdón, voy a escribir la palabra print, la función print, y voy a escribir el nombre de mi lista vacía, lstm. Cierro paréntesis, ejecuto con control shift, y vean que lo que me aparecen simplemente son los corchetes. Nada más me aparece eso. Si yo quisiera multiplicar mi lista, voy a poner multiplicar lista vacía, simplemente escribo lo mismo, el nombre de la variable donde está mi lista vacía, lstm por 2, ejecuto, y lo que voy a obtener es una lista vacía también. Es como si multiplicáramos por 0, ¿no? No tenemos nada ahí, no se está generando nada. Ahora, si quisiera concatenar una lista con mi lista vacía, es decir, concatenar lista vacía con lista, le voy a poner L2, que es la que generamos acá, perdón, L3, con L3 voy a hacer lo siguiente. Voy a poner más enter, generar más líneas de código. Voy a poner entonces LSTM más L2, que justamente recuerden que este operador de suma me permite concatenar listas, ¿vale? Ejecuto esto, le doy enter y lo que obtengo es mi lista ya concatenada, pero como yo tenía una lista vacía al inicio, pues no estoy añadiendo algo adicional de la lista vacía a la otra lista, sino que lo que estoy obteniendo como tal son los elementos de la lista L2. Vamos a la lista L2 acá. Ahí puse L2 otra vez, ajá, no disculpa, era L3, pero aquí está L2, tiene del 1 al 6, entonces aquí se muestra del 1 al 6, pero también se puede trabajar con listas vacías. ¿Qué ventaja me otorga trabajar con una lista vacía como tal? Bueno, pues el hecho de que yo trabaje con una lista vacía implica que yo puedo ir almacenando elementos a esa lista vacía. Es decir, es un proceso que se llama iteración. Puedo iterar elementos y puedo guardar cada elemento iterado sobre una lista vacía. Ya lo veremos, perdón, una disculpa, perdón, ya lo veremos más a profundidad cuando veamos los ciclos for y las condicionales. Pero las listas vacías tienen una aplicación muy importante como tal en algunos lenguajes de programación. Ya veremos más a profundidad, pero se las quería presentar. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo con las listas? Con las listas puedo emplear la suma y la multiplicación para concatenar o para generar repeticiones, ¿vale? Eso es lo que puedo hacer con las listas, concatenarlas y repetirlas. Esto mismo aplica para las cadenas, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo más específico ahora. Yo lo que les menciono es que, bueno, lo que me gusta mencionar es que Python sí es un poquito más versátil y un poquito más flexible al momento de escribir códigos, porque algún otro lenguaje de programación, digamos R, sí es un poquito más sofisticado al momento de escribir funciones o al momento de querer escribir algún resultado, o obtener un resultado en específico, en comparación con Python. ¿Y a qué me refiero? Voy a mostrarles ahorita cómo podemos generar una matriz de listas. El propósito de esto, de generar este ejemplo, que es una matriz de 3x3, una lista que tenga estos elementos, 1, 2, 3, bueno, del 1 hasta el 9, pues, ¿no? Pero guardados en diferentes listas, en diferentes variables, que en este caso voy a llamar M1, M2 y M3. Lo que voy a generar es algo que se llama una lista anidada. ¿Qué representan las listas anidadas? Las listas anidadas representan una lista dentro de otra lista, pero dentro de esa lista puedes tener otra lista más pequeña y otra lista más pequeña. Entonces vas generando como listas de listas de listas hasta el infinito, ¿no? Es generadas hasta el infinito, bueno, hasta donde te dé la capacidad de cómputo, pues. Pero se pueden hacer esas listas anidadas. ¿Cómo funcionan en Python? Para poder generar una lista anidada, voy a poner aquí generar una lista anidada, voy a generar primero tres listas.
Voy a generar, entonces, 3 listas diferentes, que van a ser nombradas como M1, símbolo de igual, corchetes, y esa primera lista va a tener el número 1, coma, hasta el número 3. Quiero corchete, ejecuto con Control Shift y escribo la siguiente lista, M2. La siguiente lista va a tener el 4, el 5 y el 6. Y ya vieron el patrón, van a ir las siguientes, como una secuencia, ¿no? de números. M3, que va de 1 en 1 en este caso. M3 va a tener entonces a partir del 7, 8 y 9. Cierro corchetes, ejecuto y tengo mi lista M3. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a anidar la lista. Voy a generar anidar listas M1, M2 y M3. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a escribir otra vez los corchetes y voy a escribir los nombres de las variables donde están mis listas, M1, M2 y M3. M1, M2, M3. No sé si se los mencioné, que creo que no, pero yo estoy generando aquí o estoy colocando unos espacios en blanco. Siempre los coloco cuando escribo el símbolo de igual, separo estos espacios en blanco entre una variable, algún valor siguiente del símbolo de igual, cuando separo estos valores en las listas o algún otro objeto, pero siempre que haya comas, símbolos de igual, todo ese tipo de símbolos, yo les recomiendo que les pongan un espacio en blanco. ¿Por qué? Porque es más fácil de interpretar el código. Donde no les recomiendo que pongan un espacio en blanco es cuando extraemos datos. Aquí no dejé un espacio en blanco. Aquí como tal tiene que estar junto. De hecho, vamos a ver qué pasa si lo dejo en espacio en blanco y lo ejecuto. Se ejecuta igual, o sea, no hay ningún problema. Pero les recomiendo que lo dejen junto para saber que esto está pegado a la lista L2 en este caso y que corresponde a valores que se van a extraer de esa lista, ¿vale? Entonces les digo porque cuando se generan códigos más complejos puede haber confusiones, puede haber varias confusiones. Por eso esos espacios en blanco. Pero bueno, cerrando ese paréntesis. Ya tengo yo mis 3 listas M1 a M3, cada una con valores diferentes, y ahora acabo de encerrar esas listas en otra lista más grande, separadas por coma. Voy a ejecutar esa lista, Control Shift, y lo que voy a obtener es lo siguiente. Vean la sintaxis tan específica, o bueno, el resultado tan específico. Estoy obteniendo diferentes corchetes aquí. Esto que estoy seleccionando es una lista, la lista M1. Esto que estoy seleccionando acá es la lista M2. Y la última que voy a seleccionar es la lista M3. Pero vean que afuera aparecen otros corchetes de cierre y de apertura que encierra a las 3 listas más pequeñas. Cada una de estas listas están separadas por una coma. Aquí están. De esa manera puedo yo identificar elementos específicos de una lista, ¿vale? De esta manera estoy generando una lista anidada. Así es como se llama, una lista anidada. Esto que yo les mostré aquí de una matriz de 3x3 es porque de cierta manera se genera una matriz de 3x3, donde el 3 representa, en este caso, bueno, renglones y columnas, pero vamos a decir que representa en este caso las 3 listas que estoy colocando, ¿vale? Y el hecho de que yo coloque el 3 aquí es porque esto me permite generar algo como si fuera un arreglo de renglones y columnas. No es como tal un arreglo de renglones de columnas aquí, pero es muy similar a una matriz de 3x3, por eso se las puse acá, ¿vale? Pero esto simplemente era para ejemplificar una lista anidada. Y de esta manera junto las listas con otra lista más grande, ¿vale? Muy bien, entonces, ya les mostré cómo se genera esa lista anidada, pero no sé si de repente les se preguntaron o se están preguntando, ¿cómo puedo empezar a extraer datos de una lista anidada? Para poder extraer datos de una lista anidada, las cosas se vuelven un poquito más, no difíciles, pero sí un poquito más complejas en cuanto a sintaxis. Antes de poder continuar, voy a guardar esta lista anidada en otra variable, ¿vale? Voy a guardarla en una variable. No recuerdo si aquí le puse matrix, aquí está el ejemplo, matrix, ¿no? Para que tengamos lo mismo. Entonces, esa lista anidada la voy a nombrar como matrix, voy a poner igual y voy a ejecutarlo. Voy a ejecutar ese código, esa línea de código, Control Shift, ya se ejecutó en mi consola, en mi kernel de Python, y ya voy a poder trabajar con ella. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación es extraer elementos de una lista anidada. ¿Qué voy a hacer entonces?
Lo que voy a hacer es colocar exactamente la sintaxis que vimos anteriormente. La sintaxis de colocar el nombre de la variable y colocar los corchetes. Y lo mismo aplica aquí, colocar o escribir un índice, ¿vale? O un slicing, ¿no? Diferentes secuencias de índices. Entonces voy a escribir el nombre de mi variable donde tengo mi lista anidada. En este caso yo decidí nombrarla como matrix. Voy a escribir los corchetes y posteriormente voy a escribir un índice. Vamos a empezar con el más sencillo, ¿no? Con el más bajo, el 0. Cierro corchete y voy a ejecutar ese código. Antes de poder ejecutarlo, yo quiero decirles algo muy importante aquí. Yo lo que necesito también, o lo que quiero que ustedes vayan aprendiendo y vayan sabiendo, es que antes de poder ejecutar un código en cualquier lenguaje de programación, hay que también esperar qué es lo que vamos a obtener. Es decir, yo voy a ejecutar ahorita este código de la línea 47 que me permite extraer un elemento de mi lista llamada matrix. Pero yo tengo que visualizarme o comenzar a pensar cuál es el resultado que espero obtener. ¿Qué espero obtener yo cuando yo escriba o ejecute ese código? Entonces, de esa manera, yo puedo empezar a trabajar más, un poquito, la manera en cómo aprende el lenguaje, la manera en cómo funciona el lenguaje Python. ¿Qué espero yo de este código? Yo lo que espero es obtener un elemento de una lista. Estoy siendo ambiguo. Simplemente voy a decir, espero obtener el elemento de la lista matrix. Y ya. ¿Cuál elemento? Pues el primer elemento, ¿no? ¿Cuál es ese primer elemento? Pues vamos a visualizarlo. Voy a posicionar mi cursor en esta línea de código, presiono Shift Enter y vean lo que obtengo como resultado. Lo que obtuve como resultado es la lista M1. ¿Cómo sé que es la lista M1? Porque es justamente la que nombré anteriormente. Tiene el 1, el 2 y el 3. Y aquí se muestra el 1, el 2 y el 3 como lista cuando ejecuto la sintaxis anterior. Matrix, la variable matrix, corchetes y dentro de esos corchetes el índice 0. ¿Qué es lo que está generando eso? Y yo lo que tengo, y quiero que vean, es que tengo una lista donde hay otras listas más pequeñas. Es decir, antes de pasar a la explicación, si yo escribo en mi notebook matrix corchetes 1, cierro corchete y lo ejecuto, voy a obtener la otra lista, ¿no? 4, 5 y 6. Y pues lo mismo, supongo que van a pensar si aplica con el número 2. Selecciono esto, ejecuto y obtengo 7, 8 y 9. Solo como curiosidad, y aquí los invito yo a que sean curiosos en la parte de ejecutar códigos. ¿Qué pasa si yo escribo matrix con el número 3 y lo ejecuto? ¿Qué esperaría de esto? ¿Esperaría una lista? ¿Esperaría un error? ¿Esperaría una lista vacía? ¿Qué puedo esperar de ese código cuando lo ejecute? ¿Y por qué se los digo? Porque yo no tengo un índice 3. Yo nada más tengo un índice hasta el 2, 0, 1, 2. Si yo ejecuto esto, control shift, lo que me va a generar es un error de índice, index error. Me está diciendo que el índice de la lista está fuera de rango, porque yo no tengo un índice que me permita extraer datos o que tenga datos almacenados en esa posición como tal, en esa posición. Por eso me generó un error. Y esto solamente lo puse porque quería invitarlas a que conforme vayan ejecutando códigos, yo les recomiendo que ejecuten códigos cambiando la sintaxis un poco. Yo ahorita le estoy poniendo los ejemplos, ¿no? Le estoy diciendo, pues mira, estoy generando 3 listas, ¿no? ¿Qué pasa si genero o coloco un 4 aquí y ahora anido la lista? Perdón, también obtengo una matriz de 3x3, también obtengo una matriz cuadrada, obtengo una matriz de otro número de renglones, otro número de columnas, me genera un error, me genera una lista vacía, ¿no? Cosas así son las que les recomiendo que vayan practicando. Jueguen con los códigos, jueguen con la sintaxis de Python, jueguen con Python como tal. Eso les va a permitir mucho aprender, ¿vale? Entonces, una vez dicho todo esto, les estaba mostrando justamente la función, siempre digo la función, la lista matrix, ¿no? La lista que se llama matrix, la variable matrix, que tiene estas listas anidadas. Con estos 3 índices me permiten obtener cada una de las 3 listas que las vimos anteriormente aquí en la consola. Entonces, si yo quisiera extraer
un elemento en específico de una lista, yo tengo que utilizar otra sintaxis más específica para ello. ¿A qué me refiero? Yo lo que les acabo de mostrar es que tengo estas tres listas anidadas en una lista más grande. Estos elementos, que cada color representa una lista diferente, es como si fuera M1, M2 y M3 para el color azul, el rosa y el amarillo. Y cada lista individual o pequeña tiene tres elementos guardados, ¿no? Del 1 al 3, del 4 al 6 y del 7 al 9. Esto lo que les estoy diciendo es que imagínense que de repente ustedes quieren extraer el número 2 de la lista amarilla, ¿no? De la primera lista. ¿Cómo hago eso? O quiero extraer el número 6 de la lista rosa, ¿no? De esta segunda lista. O quiero extraer el número 7 de la última lista. ¿Cómo hago eso? ¿Qué tengo que decirle a Python? Yo ya vi que colocando el índice 0 puedo empezar a trabajar con esta partecita, ¿no? Con esta parte en medio de las listas. Estoy trabajando con una lista completa, pero estoy trabajando con la lista individual pequeña, no con la lista grande. El primer índice entonces me permite, en listas anidadas específicamente, extraer la lista individual. ¿Cómo le hago para extraer ahora el elemento individual? Pues simplemente debo de añadir otros corchetes con otro índice. Esto lo que les estoy mostrando es una nueva sintaxis que no habíamos visto. Si yo quiero extraer la primera lista de la lista anidada, escribo esto, ¿no? Lo que les mostré en el notebook de Jupyter. Coloco el nombre de mi variable, coloco los corchetes y coloco el índice de mi lista, sí, el índice del elemento que corresponde a la lista que quiero extraer. En este caso, la lista amarilla, que tiene el 1, el 2 y el 3. Si yo quiero extraer el 2, tengo que escribir posteriormente o después de estos corchetes con el índice 0, el índice que corresponde a este 2. Entonces, estamos trabajando sobre índices nada más. Estas listas contienen el índice 0 para el amarillo, el índice 1 para el rosa, el índice 2 para el azul. Yo ya estoy trabajando con el índice 0 en amarillo. Como yo ya sé que esto se comporta como una lista, ya habíamos visto acá anteriormente que las listas tienen estos índices también, pues simplemente tengo que escribir el índice del elemento que quiero extraer de la lista amarilla. Yo ya sé que el 1 va a representar siempre o la primera posición el 0, luego el 1 y luego el 2, pues simplemente escribo el número 1 acá, después de ese corchete con el 0, y me va a permitir extraer el elemento individual de la lista anidada, ¿vale? Vamos a verlo con código. Voy a indicarle entonces extraer elementos individuales. ¿Cómo lo hago? Voy a hacerlo ahorita con el índice de 0, ¿vale? Que me permite extraer de nuevo, les muestro, el 1, el 2 y el 3. Como sé que esto es una lista, tengo que escribir después otros corchetes e indicar cuál es el elemento, el índice del elemento que quiero extraer. Yo quiero el 2, ¿no? Me gusta el 2. Entonces voy a escribir el número 1, cierro corchete, ejecuto esto con Shift, con Enter, y voy a obtener el número 2. Lo mismo va a aplicar si quiero extraer de esa misma lista que corresponde al 0, el valor 2, que corresponde al número 3. Presiono Shift Enter y obtengo el número 3. Y de esa manera tengo una sintaxis más específica para poder extraer elementos de una lista anidada, ¿vale? De esta manera. Entonces, lo mismo va a aplicar para la lista número 2, simplemente lo que va a cambiar es el índice que estoy colocando entre corchetes. Anteriormente yo coloqué el índice 0, aquí estoy colocando el índice 1, y lo mismo va a aplicar después. Si yo quiero extraer un elemento específico de esa lista más pequeña, pues debo de escribir otros corchetes y debo de empezar a contar de nuevo los índices. Siempre que vaya a escribir, y esto no se los mencioné, pero siempre que vayan a escribir de nuevo un índice en otros corchetes nuevos, siempre, siempre, siempre se va a iniciar desde el 0. Siempre. Aquí el 0 representaba la lista amarilla, pero ahora como ya me estoy moviendo en una lista más pequeña, más específica, ahora el 0 va a representar el número 4. Acá era la lista amarilla, pero acá en la lista rosa es el 0. Es el número, ¿vale? Entonces, si quisiera extraer, en este caso, el número 6, tengo que escribir, o más bien comenzar a contar desde el 0, el 1 y el 2 para el 6. Por eso aquí está escrito después del índice 1, el índice 2, que me permite extraer el tercer elemento de la segunda lista, de la lista anidada. A esto se le llama usar índices de índices. Es decir, esto le llaman en inglés index of index. Así se llama en inglés.
Así lo pude traducir yo, índices de índices, como tal, ¿no? Index of index. Entonces, es un proceso de indexing también, pero ya más específico, si se dan cuenta. Aplica para listas anidadas. Y bueno, esto aplica también para la tercera lista, solamente que voy a cambiar el índice para especificarle a Python que voy a trabajar directamente sobre la última lista o la tercera lista. Y si quiero extraer elementos específicos de esa tercera lista, pues indico o comienzo igual desde el 0 hasta la cantidad de elementos que tenga, ¿no? Aquí yo tengo 3 nada más. Entonces, de esta manera, puedo extraer elementos individuales de una lista anidada, utilizando índices de índices. ¿A qué voy con todo esto? Esto se los voy a mostrar después. Nada más, déjenme mostrarles lo anterior. A ver, déjenme. Sí, esto, es que les iba a mostrar cómo puedo. No, de hecho, esto no va aquí. Esto aquí. Vean, yo tengo aquí lo siguiente. Em, como tal, bueno, este título de acá no va porque era la parte anterior. Hay un proceso que se llama inserción e inserción en las listas. De hecho, estos nombres, de hecho, le llaman de lesión e inserción. Aplica igual como a los genes, ¿no? Era un paréntesis, pero es similar al nombre que le da a los genes cuando se generan operaciones. Pero bueno, aquí voy con todo esto, ya cerrando ese paréntesis. Aquí les puse una pregunta que sí me gustaría que reflexionaran cuando vean esta grabación. Yo les estoy poniendo aquí como pregunta, ¿cuántas listas anidadas hay? Como tal, o bueno, ¿cuántas listas era la manera correcta? ¿Cuántas listas hay en esta lista anidada? ¿No? Porque listas anidadas solo hay una. Pero ¿cuántas listas hay en esta lista anidada? Esa era la pregunta. Si se dan cuenta, hay diferentes números, hay una gran cantidad de números escritos ahí, hay muchas comas, no sé, hay una gran cantidad de valores que no puedo identificar como tal de forma tan sencilla. Entonces, lo que quiero que hagamos es escribir esto en un código de Python para poder ver si podemos identificar de forma más sencilla las listas que hay en esta lista anidada. Vamos a escribirlo y vamos a comenzar a escribir. Voy a poner generar una lista anidada compleja. Compleja no de números complejos, sino voy a poner mejor eh, larga, ¿no? Voy a poner una anidada larga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar primero el nombre de mi variable. Se va a llamar BigList. Si le puse símbolo de igual, comienzo abriendo los corchetes y me voy a ir guiando por la presentación. Tal como aparece aquí, la voy a ir escribiendo. Ahorita se las explico bien, pero vamos a comenzar escribiendo. Tengo un corchete inicial, tengo otro corchete inicial, lo voy a escribir. Genero otro corchete inicial. Voy a empezar escribiendo el 1, el 2, separados por coma, 1, coma, 2, otra coma. Y después de ese 2, que después corresponde a coma, tiene otra lista, ¿no? Si se dan cuenta, otro corchete de apertura y tiene el 5, el 6 y el 7. Vamos a escribir. Abro otro corchete, escribo el 5, 6, 7. Cierro corchete, porque así me lo está indicando aquí en la presentación. Coloco otra coma después de ese corchete, espacio, y después coloco el 4. Y ahí después del 4 hay otro corchete, pero ya es de cierre. Entonces vamos a escribirlo. Y hasta ahí ya tenemos en este caso mi primera lista, ¿no? Yo tengo una lista como tal. Ya tengo varios valores, diferentes números, diferentes comas. Ya estoy generando una lista anidada. Pero curiosamente después de ese corchete, después del 4, hay una coma. Hay que escribirla. Escribo la coma y después hay otro corchete de apertura. Corchete de apertura y luego escribo el 10, el 11 y el 12. Vamos a escribirlos separados por una coma. 10, 11, perdón, la coma aquí, coma 12. Coloco una coma y posteriormente hay una lista que es el 20, el 30 y el 40. Un corchete de apertura, 20, 30, 40. Y aquí al final, después del 40, me aparecen 3 corchetes. Pues vamos a escribirlos. 1, 2, 3. Con esto, yo ya generé una lista anidada grande. Esto como tal puede confundir mucho, porque estoy generando y estoy escribiendo una gran cantidad de corchetes, estoy escribiendo diferentes comas, estoy escribiendo diferentes números, que no tienen un orden como tal, si se dan cuenta. No tienen un orden lógico. Entonces simplemente estoy escribiendo o anidando listas. ¿Cómo puedo yo hacer
que esta lista se vuelva más fácil de escribir? Bueno, hay una manera que les gusta a los programadores. Cuando tienes muchos paréntesis, muchos corchetes, muchas llaves, que las llaves también las vamos a utilizar. Las llaves son estas, por ejemplo, estas llavecitas. Las vamos a utilizar para algo que se llaman diccionarios o sets, que son otra estructura de datos en Python, que como tal, cuando tienen muchos objetos o muchos símbolos así, lo que hacen es separarlos. ¿Cómo? Lo que representan los corchetes más exteriores o los corchetes exteriores, los separan. Es decir, voy a escribir lo mismo, la misma lista anterior, pero de una manera diferente. Voy a escribir big list, voy a escribir el corchete de apertura, voy a dar un enter, voy a escribir el corchete de cierre y vean lo que pasó. Se colocó el corchete de apertura después del símbolo de igual y el corchete de cierre hasta la siguiente línea de código. Voy a dar otro enter aquí y voy a dejar este espacio en blanco. Y voy a escribir entonces lo siguiente. Voy a escribir la primera lista, que tiene el 1, el 2, coma, y ahí voy a escribir la lista 5, 6, 7, cierro la lista, 4 y cierro. Ahí de cierta manera puedo identificar que hay una lista que dentro tiene otra lista, más pequeña, bueno, no pequeña, sino de la misma longitud, no, si es más pequeña, que tiene al 5, al 6 y al 7. Entonces, yo puedo escribir una coma aquí después de este 4, coloco un enter, escribo un corchete de apertura, escribo el 10, 12, 11, 12, bueno, escribir otro corchete, coloco el 20, el 30, el 40, cierro mi corchete y cierro el corchete de esta lista. Y ya como tal, yo ya aquí tengo mi otra lista. Vean que no, de cierta manera, a mí no me gusta mucho la sintaxis que aparece ahí. De hecho, podría ir separando todo esto así, vean. Así, de esta manera. Déjenme ver, creo que lo separé mal. Ajá, de esta manera, pero no me gusta mucho la sintaxis porque ya se están separando mucho. Entonces, la que teníamos aquí es la que me sirve. Es decir, voy a poner otro espacio aquí, con un enter. Yo tengo mi corchete de apertura, mi corchete de cierre y tengo mis dos listas acá. Tengo dos listas nada más. Esta pregunta lo que yo quería que identificaran es cuántas listas principales hay en la lista anidada. Eso se puede resolver simplemente escribiendo esta sintaxis. Yo tengo dos listas. Una lista que tiene estos elementos y esta otra lista que tiene estos otros elementos, ¿vale? Pero todo esto corresponde a una lista más grande. Entonces selecciono todo esto, lo ejecuto y lo que me da como resultado pues debe ser esa lista, ¿no? Más grande. Esa lista más grande, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta es una sintaxis para poder escribir esta lista anidada grande. Lo pueden escribir como la línea 56 o lo pueden escribir en multilíneas de esta forma, ¿vale? Pero de cierta manera se las quiero mostrar simplemente por lo siguiente que vamos a hacer. Solamente esto era como un tip para que vean cómo se escriben listas también o bueno, cómo se escriben estructuras de datos. Porque en cierta manera se van a topar, y esto sí se los digo como un paréntesis, se van a topar y se van a encontrar con códigos grandes, se van a topar con códigos más complejos. Entonces van a tener que buscar la manera en cómo poder estructurar su código para que sea comprensible. Yo lo que les decía, si ustedes generan un código, escriben un código en Python o con cualquier otro lenguaje de programación, ese código tiene que ser reproducible. Lo importante es que sea reproducible también. ¿Y a qué me refiero con que sea reproducible? Que no tenga errores. Si yo escribo un código de Python y se los pase a ustedes, los mismos resultados que yo obtenga son los mismos que deben de obtener ustedes. Si ustedes escriben un código y me lo pasan a mí, lo que ustedes obtuvieron será lo mismo lo que yo obtenga será lo mismo que ustedes obtuvieron al inicio cuando lo escribieron. Entonces, a eso yo le llamo la reproducibilidad y no solamente aplique en Python, aplique en cualquier lenguaje de programación, ¿vale? Por eso es importante conocer o ir comenzando a visualizar cómo estructurar un código. Esta es una manera, estructurar un código de esta forma o de esta otra forma. ¿Cuál me conviene más? ¿Cuál se entiende más? Tal vez para algunas personas esto no es tan entendible y esto es más entendible. Solamente como comentario final este paréntesis y un comentario personal, a mí se me hace más fácil comprender una sola línea de código. Porque cuando tengo varias líneas de código que generan una lista, en este caso en específico,
Puede ser comprensible, pero en este caso, tal vez así a simple ojo, una inspección rápida, me resulta más difícil de identificarlo. Aquí solamente tengo una lista o una línea de código simple, ¿no? Sencilla. Entonces, dependerá también del estilo de cada quien. Pero se les digo como para. Bueno, cerrando ese paréntesis. Y aquí va con todo esto. Primero quería que identificáramos en este ejercicio cuántas listas tenemos, cuántas listas principales. Ya sabemos que tenemos dos. Esta que está subrayada en la línea 59 en este caso, y esta otra esta otra lista de la siguiente línea, ¿vale? Las puedo identificar aquí también. De hecho, simplemente viendo los corchetes los puedo identificar. Siempre recuerden que va a haber un corchete de apertura, que va a haber un corchete de cierre para un corchete de apertura. Entonces, aprendan a identificar también los corchetes. ¿Cuál es el de apertura? Aquí está el de apertura, subrayado. Este de apertura, ¿dónde está su correspondiente corchete de cierre? Ah, pues bueno, si yo me muevo más acá, yo puedo ver que aquí se está iluminando cuando me posiciono o posiciono mi cursor aquí de verde, este corchete. Entonces yo sé que esto que estoy subrayando es una lista. Pero este de acá, después del 4, se ilumina con este del 1. Entonces yo sé que esto es una lista. Ah, pues ya sé que eso es una lista nada más. Aquí está una coma que me permite separar a la primer lista. Me voy con la siguiente. Me posiciono aquí mi cursor y me dice, ah, pues mira, aquí tengo este que se está iluminando con este de acá. Entonces ya puedo identificar la lista más grande. Y yo sé que si pongo mi cursor aquí, esto se va a iluminar con el más pequeño. Y de esta forma puedo identificar la siguiente lista, el siguiente elemento principal de la lista anidada. Si yo posiciono mi cursor al final, pues voy a poder identificar que todo esto es una lista anidada, ¿vale? Entonces, habrá ocasiones en las que en algunos programas no se iluminen así ya sea los paréntesis, los corchetes o las llaves. Entonces, hay que aprender a identificar esto, ¿no? Corchete de apertura, corchete de cierre. ¿Cuál con cuál corresponde? Nada más eso. Muy bien. Ya sabemos entonces que tenemos dos listas. Vamos a escribir un código. Esto quería que lo hicieran como tal ustedes. Es más, algo que les recomiendo para que practiquen. Como van a ver esta grabación, yo lo que les recomiendo es que antes de que pasemos a resolver estos dos ejercicios, inténtenlos ustedes. Intenten escribir un código que extraiga el número 5. Solamente hay un número 5 en esta lista. Extráiganlo. Cuando lo logren, pasen a la siguiente. Escriban un código que extraiga el número 40. Solamente hay un número 40. Inténtenlo y resuélvanlo para que vean qué es lo que obtienen y si obtienen lo que estaban esperando con el código o la sintaxis que les acabo de enseñar. Simplemente deben de utilizar esta sintaxis de acá. Índices de índices, ¿vale? Es lo mismo, aplica exactamente lo mismo. Muy bien, pero entonces, como esta es una grabación, pues evidentemente les tengo que mostrar cómo se debe de generar este código para extraer el número 5. Vamos a verlo de esta forma. ¿Cómo puedo empezar a trabajar con una lista anidada? Pues con índices. ¿Con cuáles? Pues hay que empezar con el 0, ¿no? Ese es el principal. Voy a colocar un comentario y voy a poner extraer el elemento 5 de la lista big list, ¿vale? Así se llama, big list. Voy a escribir el nombre de la variable, se llama big list, coloco el corchete de apertura, coloco el 0 y cierro el corchete de cierre. Cierro el corchete, ¿vale? Voy a ejecutar este código. Lo ejecuto y ¿qué es lo que obtengo? La primer lista que estaba acá arriba, vean. Y que fue justamente la misma que identificamos aquí, ¿no? Esa corresponde al primer elemento de la lista anidada. Todos estos elementos, que también ese elemento como tal representa una lista anidada, porque hay una lista dentro de otra lista, representa el primer elemento de la lista más grande. Ese es el primer elemento. Si yo quiero extraer el 5 que está aquí, ¿qué debo de hacer? Ah, pues yo ya sé que como estoy trabajando ahora, o sea, yo ya con ese índice 0 me hice que a Python le fuera más fácil, o bueno, no más fácil, sino que me permite el índice 0 trabajar específicamente con un rango de datos más pequeño, con algo más específico, ¿vale? Más limitado, que corresponde a esta lista, unidad más pequeña. Yo quiero extraer el 5.
como yo sé que estoy trabajando con una lista anidada, pero más pequeña, voy a empezar a trabajar con el 1, con el 2, sabiendo que corresponden al índice 0 y el 1. Entonces, si yo escribo aquí el índice 0 de nuevo y ejecuto este código, voy a obtener el 1. Si yo escribo big list y escribo 0, ay, perdón, aquí era el guión bajo, big list, 0, cierro esto y escribo el 1 y lo ejecuto, obtengo el 2. ¿Qué pasa si escribo lo mismo, 0, paréntesis, y escribo el 3? Lo ejecuto, obtengo el 4, perdón, el 2 era el 2. Coloco el 2 y lo que voy a obtener es la lista más pequeña que estaba dentro de mi lista anidada de aquí. Entonces, yo ya estoy empezando a ser más específico. Ahora yo estoy trabajando con los datos que me interesan. ¿Por qué? Porque yo les dije, extraigan el elemento 5 de la lista big list. Entonces, de esta manera, utilizando índices de índices, voy haciendo que mi subset de datos sea más específico y sea más limitado, más corto. Entonces, yo ya sé que esta línea de la línea 67 es el código que necesito utilizar para extraer el 5. ¿Qué debo de añadirle ahí? Otro índice. ¿Cómo? Coloco otro corchete, coloco el 0, cierro ese corchete y ejecuto mi código. Doy Shift Enter y lo que voy a obtener es el 5. Entonces, con todo esto, quiero que vean que lo que estoy obteniendo, o lo que estoy haciendo más bien, es colocar un índice sobre otro. Ahí yo coloqué 3 índices, pero cada uno de estos índices me extraen elementos o, vamos a decir, subgrupos de datos. Esos subgrupos de datos me van a permitir extraer al final el elemento que yo quiero, en el cual estoy interesado. En este caso, el número 5. Entonces, a esto se le llama como tal una lista anidada y al proceso se le llama indexing, pero es index of index, es decir, lo voy a escribir aquí, index of index, esto. Entonces, lo que hice al colocar otro índice es como si estuviera indicando index of index of index, ¿no? Y si tuviera que escribir otro, pues tendría que escribir esto, ¿no? Entonces ahí ya se genera una cadena enorme de índices, índice de índice de índice de índice, hasta generar subset o más bien subgrupos de datos más pequeños. Entonces, ese es el código que teníamos que escribir. Big list, luego corchetes, coloco el 0, coloco el 2 y coloco el 0 para especificar que quiero el 5. Lo mismo va a aplicar si quiero extraer el número 40. Nada más que igual quiero que lo intenten hacerlo, ya con lo que vimos anteriormente. Tal vez con esto ya se les facilitó un poco cómo extraer el 5. Ahora intenten ustedes el 0. ¿Cómo pueden extraer el 40? Vale. Igual, como les digo, es una grabación, pues les voy a decir. Extraer el elemento 40 de la lista Big List. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer es escribir Big List igual. Yo ya sé que lo que estoy obteniendo al escribir nada más el 0 es esta lista, ¿no? Si yo empiezo a escribir otro 0, yo voy a empezar a trabajar sobre esta lista, pero a mí no me interesa esta lista, porque ahí no está el 40. Entonces, eso me está indicando que tengo que cambiar ese 0. Tengo que escribir un 1. Entonces, si yo escribo el 1, ahí ya está apareciendo la lista que me interesa. El otro elemento que identificamos acá, vean. Esto que está subrayado aquí en la línea 60 corresponde al resultado de la consola con el índice 1, que es el otro elemento de la lista. A esa ya me interesa más porque pues yo quiero el 40. ¿Cómo le hago entonces? Pues ya sé que estoy trabajando con una lista, voy a colocar otro corchete y pues puedo ir trabajando colocando uno por uno, ¿no? Coloco el 0, yo sé que eso me va a extraer el 10, pues si ya sé que el 0 es el 10, entonces cuento desde aquí 0, 1, 2 y esta lista completa va a corresponder al 3. Entonces, yo simplemente les voy a mostrar que corresponde al 3. Voy a ir escribiendo lo mismo de lo anterior para que lo tengamos ahí. Ejecuto esto, perdón, era con el 1 ahora, y obtengo el 11. Escribo lo siguiente ahora, escribo el 1, corchete, escribo el 2, cierro corchete y obtengo el 12. Vuelvo a escribir el nombre de la lista, coloco el 1, cierro corchete, abro corchete, coloco el 3, ejecuto y obtengo la lista que me interesa.
con el número 40 por ahí. Entonces simplemente debo de añadir otro índice para extraer el 40. Como yo les había dicho que siempre se va a empezar desde el 0, no importa que hayan extraído subgrupos de listas o subgrupos de datos, van a extraer desde el 0, entonces yo sé que el 20 es el 0, el 30 es el 1 y el 40 es el 2. Coloco entonces otros corchetes, escribo el 2, cierro corchetes y ejecuto. Y lo que obtengo es el número 40 que me interesaba. Entonces, de esa forma, se cumple el código que está escrito aquí, el 1, el 2, el del 1, el 3 y el 2, para extraer, ¿es el 3? Sí, el 3. El 1, el 3 y el 2 para poder extraer el número 40, ¿vale? Y de esa forma, generar códigos más complejos, pero utilizando un proceso que se llama índices de índices, ¿no? Es un proceso de indexing al final de cuentas. Muy bien. Todo esto entonces fue para que puedan ustedes practicar y para que puedan trabajar un poco más con las listas, pero también que puedan razonar cómo está trabajando un índice dentro de una lista. Entonces, basado en eso, yo lo que les quería mostrar es, o quería preguntarles, ¿qué es lo que ocurre si escribimos el siguiente código? Yo les dije acá, o les estaba haciendo como prueba y error, ¿no? Ah, pues yo escribí primero el 0 y me dio este elemento. Aquí está. Yo escribí después el 1 acá y me dio el otro elemento. Yo ya no tengo otro elemento. ¿Qué pasa? Vamos a ponerlo. Voy a poner aquí a propósito, generar un error en la lista. Voy a escribir big list, corchete, y voy a escribir el número 2. Eso es lo que les decía. Yo con el simple hecho de conocer que tengo dos elementos acá, ¿qué pasa si escribo el número 2 en la lista? O bueno, más bien como índice en big list, en mi variable. ¿Qué esperaría? En este caso, como ya se los dije, un error. Lo voy a ejecutar y me va a generar justamente el mismo error, index error. El índice de la lista está fuera de rango. ¿Por qué? Porque yo no tengo otra lista más. Las únicas listas que tengo son las representadas por el índice 0, que estoy subrayando, y el índice 1, que estoy subrayando acá. El índice 2 no lo tengo porque no tengo otra lista. Por eso me marca error. ¿Vale? Es lo que quería que vieran aquí. Me dice esto. Y esto igual se me volvió a cambiarlo, pero bueno. Entonces, básicamente lo que está pasando es esto, y se los quiero mostrar ya de manera un poquito más desglosada. Ahí no sé por qué dejo el copiado y pegado aquí nada más con la lista, pero ignoren esta línea de código. Quiero mostrarles esta parte. Aquí es que creo que se modificó mi presentación, porque sí estaba modificada. Quiero que esto lo que está representando es el primer elemento, ¿no? Es el índice 0, ¿vale? Y es más, nada más se las pongo aquí para que no confunda, porque sí, y no quiero que llegue a confundir, ¿vale? Y esto como tal no viene a colación, pero voy a poner big list. Nada más era para no confundir, porque sí son varias diapositivas. Entonces, ya está. Tenemos entonces el primer elemento de la lista, de big list, que corresponde al índice 0, que corresponde al 1, al 2, al 5, al 6, al 7 y al 4. Pero esto está dividido entre elementos individuales, que son el 1 y el 2. Dentro hay otro elemento que corresponde a un índice en específico, que corresponde a una lista más pequeña, que son el 5, el 6 y el 7. Y luego un último elemento que es el 4. Lo mismo pasa con el elemento 2. Tengo el 10, el 11 y el 12, el 20, el 30 y el 40, pero en este caso el 20, el 30 y el 40 corresponde a una lista más pequeña y el 10, el 11 y el 12 corresponde a elementos individuales de la lista más grande, ¿vale? Del elemento 2. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es a lo que quiero llegar. A lo que quiero llegar es que simplemente con esta lista anidada grande, yo puedo dividirla a través de estos índices. Es lo que veíamos. Primero, antes de poder extraer elementos de una lista anidada, tienen que identificar cuántos elementos hay en la lista. Por eso ya les hacía esta pregunta acá, que justamente eso fue un poco ambigua. ¿Cuántos elementos o cuántas listas principales hay en esta lista anidada? Que ya identificamos que fueron dos, ¿no? Que son las que están acá. ¿Dónde están? Aquí, estas listas. Ya identifiqué que son dos. Eso corresponde al índice 0 y al índice 1, que justamente están acá. Vea, aquí está. Índice 0, índice 1. Y por eso estas llaves están encerrando a todos estos elementos, porque el índice 0, perdón, va a tener todos estos elementos y el índice 1 todos estos otros. Ahora, ¿qué sigue después? Si quiero ser más específico, tengo que seguir trabajando con índices, comenzando desde el
0. Si quiero empezar a extraer desde el índice 0, voy a extraer el 1. Si quiero el número 2, tengo que utilizar el índice 1. Si quiero la lista anidada más pequeña de este elemento que corresponde al índice 0, que es el elemento 1 principal, tengo que colocar el índice 2. Vean aquí que cuando yo coloco el índice 2, de forma inmediata tengo que pensar en trabajar en otros índices ahora, comenzando siempre desde el 0, el 0, el 1, el 2. Entonces ven que esto se puede hacer más complejo todavía. Esto se puede hacer más complejo si es que yo genero una lista de otra lista, de otra lista, de otra lista, de otra lista, y así hasta donde me permita mi computadora. Generar listas anidadas enormes se puede, claro que sí. Pero eso tiene la problemática de que nos podemos confundir con todos estos índices. O sea, con el simple hecho de trabajar con 3, que justamente los voy a representar como letras, I, J, K, ahorita les digo qué indica, pero con el simple hecho de trabajar con listas anidadas, que de cierta manera no fue tan grande, ya me genera complicaciones. Entonces, simplemente tengan en cuenta eso. Identifiquen primero los elementos principales. Luego, si tienen más elementos principales dentro de la lista más pequeña, identifíquenlos con los índices. Aquí hay un elemento más pequeño que corresponde al índice 2, que corresponde a esta lista del 5, el 6 y el 7. Y justamente ahí es donde tenemos que meter otros índices. Aparte del índice 1, también tengo el 0, el 1 y el 2, pero el índice 3 corresponde justamente a otra lista pequeña, que tiene los valores 20, 30 y 40. Y estos valores van a estar regidos, o bueno, van a estar gobernados, pues vamos a poder extraerlos por los índices desde el 0, el 1 y el 2. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Se están generando capas. Estas capas van a ser representadas por letras. La primera capa que va a representar los elementos principales de la lista anidada corresponde a la I. Bueno, esto puede ser arbitrario, pero ya le puse la I. La siguiente capa que corresponde a los otros índices corresponde a J. Y si es que llegara a tener, como es este caso, otra lista más pequeña dentro de otra lista más grande, corresponde al índice o la letra J. Entonces, todo esto lo puedo arreglar en una sintaxis general. Coloco el nombre de mi variable y coloco los índices entre corchetes que sean necesarios para extraer elementos de una lista anidada. I, J, K y N. N representa cualquier otra capa que agregue. Yo pude haber agregado, por ejemplo, en esta posición 1, otra lista anidada. Y en esa lista anidada, otra lista anidada. Y luego otra lista anidada y otra lista anidada. Se van generando capas. Y esas capas las puedo representar entre corchetes con estos índices que corresponden a I, la primera capa, luego J, la segunda capa, K, la tercera capa, N, cualquier otra capa que tenga. ¿Vale? Y de esta manera puedo comenzar a extraer elementos de una lista anidada. ¿Vale? Muy bien, con esto entonces voy a terminar la sesión. Esta parte es un poquito más específica, se las voy a mostrar más adelante, pero con esto sí me gustaría que tuvieran en mente que las listas es un arreglo ordenado de datos que es mutable. ¿A qué significa que sea mutable? Es justamente esto. Significa que puedo cambiar los valores de una lista. No se los voy a mostrar ya, pero aquí les muestro el código. De hecho, las presentaciones ya están en Drive. Voy a corregir esos errores que estaban anteriormente. Pero lo que voy a lo que les decía que es un objeto mutable es que, por ejemplo, este 1 y este 2 lo puedo cambiar por un 10 o un 20. O puedo cambiar toda una secuencia de números, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, por el 10, el 20, el 30, el 40 y el 50. Lo puedo hacer. Eso significa que sea un objeto mutable. Eso me genera ciertas complicaciones. ¿Por qué? Porque cuando se trabajan con análisis de datos, lo que yo necesito es que mis datos no se muevan. De cierta manera tengo que empezar a trabajar con datos o con estructuras de datos que no me permitan modificar esos elementos. Porque puede haber ocasiones en las que se modifiquen y me generen después sesgos en mis datos, no me generen conclusiones estadísticas adecuadas porque se cambiaron los datos, elementos de una lista y unas cuantas implicaciones más, consecuencias. Entonces, para intentar evitar esto, Python maneja otra estructura de datos que se llama tuplas. Ya se las estará demostrando, pero las tuplas son objetos que no son mutables y que de cierta manera también son ordenados. No podemos hacer lo mismo que con las listas, pero sí podemos trabajar igual que con índices, pero ya se las estaré mostrando, ¿vale? Pero esto que les mostré el día de hoy se llama listas y son
estructuras de datos en Python que me permiten almacenar datos, me permiten almacenar objetos de forma ordenada y que se pueden modificar a lo largo de que escribamos un código, ¿vale? Solo para finalizar, en Python existen 4 estructuras de datos principales: las listas, los diccionarios, las tuplas y los sets. Esas son los cuatro estructuras de datos principales de Python que me permiten almacenar valores o diferentes objetos. Y se utilizan de manera diferente, similar en algunos casos, para el análisis de datos, para extraer datos, para gráficos, pruebas estadísticas, una gran cantidad de aplicaciones. Ya lo estaremos viendo más adelante con estructuras de control que corresponden a la programación condicional. Y con esto finalizo la sesión diciéndoles que practiquen. Practiquen lo más que puedan. No sé, intenten buscar, o con estos códigos que vemos, intenten modificarlos. Yo les doy ejemplos nada más. Yo les estoy mostrando ejemplos que son como, de cierta forma, buenos para entender los conceptos, tal vez no los adecuados de cierta forma, pero intenten modificarlos, intenten cambiar esto, ¿no? ¿Qué pasa si agrego otra tupla, perdón, otra lista? ¿Qué pasa si cambio este 40 por otra lista? ¿Qué pasa si agrego otra lista más grande? ¿Qué tal si genero una lista más enorme aquí? ¿Qué pasa si intento utilizar 6 índices diferentes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer eso? Claro que se puede. Solamente intenten adentrarse más al código de programación, ¿vale? A Python. Entonces, con eso finalizo la sesión y nos estamos viendo en las sesiones siguientes. Si tienen dudas o preguntas, me pueden escribir sin ningún problema a mi correo o por mensaje de WhatsApp y estaré contento de poder resolver sus dudas. Nos vemos.